Qué lindo es el Señor, Dios los bendiga, amados hermanos. Un gusto para mí estar acá una vez más, trayendo el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Recordándoles, amén, y que Dios los ama mucho. El amor de Dios nos hace a nosotros diferente. El amor de Dios nos hace pensar a nosotros diferente, ¿verdad? Que si siempre pensamos en ustedes, oiga, a traerles la palabra del Señor, trayéndoles el mensaje. Bienvenidos a nuestro programa hoy es martes. Esperamos que la gracia y el favor del Señor esté llenando cada día sus corazones y usted esté en la gracia, en el favor y la misericordia del Señor. Y a usted, amada iglesia, amados hermanos en Cristo Jesús que están allí pendientes, también orando por nosotros para traer esta palabra, la buena nueva de salvación a los amigos y a cuanto Dios quiera rescatar y llamar, ¿verdad que sí? Eso es muy importante en el nombre de Jesús, nuestro Dios, quien vive y permanece para siempre. Y quiero saludar a nuestros hermanos que nos están sintonizando por allá también en México. Siempre amamos a nuestros hermanos mexicanos. Dios bendiga al país de México. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan ahí también en Centroamérica, ¿verdad? Así que todos son bienvenidos. Gracias por participar en este canal de YouTube. Aleluya, que Dios nos permite traer la palabra de salvación, llevándola a los hogares. Gracias a usted por encender la televisión ahí, escucharnos. Hoy es martes, aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y a usted también que nos sintoniza ahí en su trabajo. Oiga, le quiero decir que Dios le fortalezca en gran manera, que Dios lo ama mucho. Gracias por sintonizarnos ahí a los hermanos que trabajan en la tarde y tienen la posibilidad o la oportunidad de escucharnos. Aleluya, Dios los bendiga. Ahí están, fuerte abrazo, gracias por escucharnos, amén. Sé que Dios los ama, amén. Que Dios bendiga el resto de sus horas ahí en el trabajo. Bendito sea Dios, quien vive y permanece para siempre. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora, amén, en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Según lo que dice en el Evangelio según Lucas, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, del versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y decimos amén. Sí, ustedes que lo están escuchando. Amén. Aleluya. Así dice la palabra del Evangelio según Lucas capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Veamos acá. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra del Dios Todopoderoso. Su palabra dice en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué lindo es nuestro Padre Celestial, que dio a su amado Hijo para que nosotros, amén, tuviésemos la redención de nuestros pecados, tuviésemos la libertad del cautiverio que estábamos en este mundo. Yo alabo a Jesús de Nazaret, amo al Señor Jesús porque Él ha sido bueno para conmigo, ha derramado su amor en nuestros corazones y por ello nosotros predicamos su palabra, lo amamos, seguimos y permanecemos en su camino porque Él dijo que vendría por nosotros otra vez. Y este pasaje nos trae a memoria a nosotros el amor y la misericordia del Señor, trayendo a memoria esta palabra a ustedes, que el gentío se agolpaba para oír, no para en realidad oírlo a Él, verlo a Él, sino que la palabra especifica el target, el punto, lo principal. Por eso es muy importante que nosotros cuando vengamos a la iglesia, vengamos a escuchar la palabra del Señor. Amado amigo, y usted también debe de escuchar la palabra del Señor. Usted es parte del gentío, también parte de este montón de personas que están para escuchar la palabra del Señor. Por eso dice el escritor en ese versículo, dice la escritura: se agolpaban sobre él para oír la palabra del Señor. Jesucristo trajo muchas cosas del Padre a revelárnosla a nosotros. Jesucristo fue enviado a la tierra para hacernos saber que hay un Padre que nos representa en los cielos y también en la tierra, así que no estamos huérfanos. Amado amigo, yo te quiero decir en esta hora, si tú has caminado, si tú has andado en un pensar, aleluya, y te has movido en
en ese sentido de estar huérfano, déjame decirte que tienes ausencia de paternidad, tienes ausencia de cobertura, tienes ausencia de que alguien vele por ti, alguien te represente a ti. Pero hoy yo te vengo a decir en esta hora que hay un Dios que te quiere representar en los cielos y también en la tierra. Hay un Dios, aleluya, que te está esperando y te dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Jesucristo tuvo que decirle a estos personajes que estaban pescando ahí a la orilla del mar, dice la palabra que él vino a Genezaret. Entonces estos pescadores ya habían alzado las barcas, estaban en ese lugar, aunque Jesucristo le dijo: muévelas un poco hacia allá. Después de la predicación, dice la palabra que ocurrió el milagro de donde agarraron demasiados peces, hasta las mallas o las redes, dice la palabra, se rompían. Pero en la situación es esto, que el gentío se acercó a Jesucristo para oír la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de oír la palabra de Dios? ¿Por qué los amigos se ausentan de oír la palabra del Señor? ¿Por qué mucha gente se ha ausentado de oír la palabra del Señor? Yo no lo entiendo. Yo no sé por qué se ha ausentado de oír la palabra del Señor la gente. En realidad, si el oír la palabra del Señor es tan lindo, no dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Vea, se lo voy a leer en realidad, porque lo dice la palabra en el libro de Romanos, dice la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 10, vamos a leer y su versículo 17, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí hay algo que trae a nuestras vidas. ¿Qué? Lo que trae a nuestras vidas es la palabra del Señor, la que produce fe en nuestras vidas. Por eso dice en el libro de Lucas, que usted y yo lo acabamos de oír, capítulo 5, versículo 1 en adelante, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír, dice la palabra, se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Esto les produjo fe en ellos, amado amigo. Ese es el problema cuando tú no te acercas a Dios, como anteriormente en el mensaje del martes pasado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios. Y este gentío se acercaba a Dios, dice la palabra, para oír la palabra de Dios. Jesucristo fue el medio, Jesucristo hombre fue el medio que Dios trajo a la tierra a revelarnos la palabra de la gracia, la palabra de la misericordia de Dios. Porque su palabra dice en el libro de Juan, aleluya, que por medio de Moisés vino la ley, por Jesucristo vino la gracia. Por eso es muy importante que nosotros, al escuchar la palabra del Señor, nosotros aprendamos en nuestra vida que Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Pues Dios nos quiere enseñar mucho a nosotros, en realidad, de diferente manera. Dios quiere enseñarnos grandes cosas a nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en ese capítulo: bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice así a la letra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Escúchelo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso la palabra que produce el mensaje en esta tarde, la palabra que produce. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesucristo mismo. Él es el pan de vida, dice la palabra, que descendió del cielo. Ahora, ¿por qué la gente se acercaba a Jesús para oír la palabra de Dios? Ellos querían oír esa gracia que Jesucristo trajo. Por eso dice la palabra: pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El Padre eterno nos envió la gracia, nos envió la verdad por Jesucristo, para que nosotros la escuchemos, aleluya, y la recibamos en nuestro corazón. Así que, amado amigo, es importante que usted reciba la gracia. Sí, claro, es importante que usted reciba la verdad, porque si no recibimos la verdad, ¿qué es lo que va a operar en su corazón? Imagínese la mentira. La mentira es la que va a operar en su corazón. Pero si usted y yo recibimos la gracia y recibimos la verdad, nosotros nos vamos a relacionar
con la voz del Padre, porque Jesucristo fue la voz del Padre. Jesucristo es la voz del Padre mediante la administración de su Santo Espíritu. Por eso, amigo, es muy importante que usted preste atención en realidad a la Escritura. Preste atención en realidad a la palabra que produce. Es claro, si tú recibes una palabra torcida, una mala palabra, esa palabra te va a producir a ti cambio. Pero si recibe la palabra de verdad, recibe la palabra de gracia, recibe la palabra de verdad, la palabra de luz, la palabra que Jesucristo nos da, pues va a recibir un cambio dentro de tu alma. Amado amigo, es muy importante que si tú quieres producir algo bueno delante de Dios, pues debes de recibir la gracia. Claro, debes de recibir la palabra del Señor, porque por medio de Él, dice, por escuchar la palabra es la fe. Así que si tú dices, yo no creo, yo creo más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, pues estás mal, estás equivocado en realidad. Debes de creer lo que está escrito acá en la palabra del Señor, lo que te estamos trayendo, para que tú lo recibas y lo tomes en realidad, lo tomes allí. Es muy importante que tú hagas, aleluya, ese cambio en tu vida, produzcas ese cambio con todo tu corazón, recibas a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es muy importante que nosotros recibamos la palabra del Dios Todopoderoso. Es muy importante que nosotros recibamos esa gracia en realidad. Si nosotros recibimos esa gracia, déjeme decirle en esta hora que Dios va a producir ese cambio en realidad. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero si tú no recibes esa gracia, no recibes eso en tu corazón, pues déjeme decirle en esta hora que Dios lo ama en realidad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es muy importante que nosotros recibamos esa gracia. Si nosotros recibimos esa gracia, ¿qué va a producir en nuestras vidas? Pues va a producir el cambio que Dios quiere que produzcamos en nuestros corazones, porque de tal manera dice la palabra que amó Dios al mundo, y por medio de Jesucristo vino esa gracia. Es muy importante que nosotros en realidad tomemos la palabra del Señor, tomemos en nuestros corazones. Por eso esa multitud, dice la palabra del Señor, que se acercaba a Él, dice, para oír la palabra de Dios. Jesucristo quiso traer esa palabra para que ellos escudriñaran la Escritura, ellos aprendieran la palabra del Señor. Jesucristo trajo el mensaje de salvación, Jesucristo trajo el mensaje de vida. Jesucristo es todopoderoso, por lo cual debes de recibirlo. Por lo menos debería de tener un poquito de actitud como tuvo esa gente que se acercó a Dios, como dice en el Evangelio según Lucas capítulo 5, que usted y yo leímos en adelante, que la gente se agolpaba, dice que se amontonaba para escuchar las palabras de Dios, pues la palabra de Dios es la que produce cambio, y esa es la que te estamos trayendo, amado amigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene a tu vida, la palabra de Dios es la que viene a tu corazón. La palabra de Dios debe ser recibida en tu corazón con un corazón contrito y humillado. Es necesario que nosotros escudriñemos la palabra y la aceptemos en nuestro corazón, la palabra que produce. Este es el mensaje que traemos a tu vida, amado amigo. La palabra, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. La palabra que ha sido enviada por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y ha permanecido por la eternidad. Por lo cual ahora yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que comiences a aceptar esa palabra. Comiences a acercarte a Dios para oír la palabra de Dios. No te acerques a la iglesia para ir a criticar a quien llega y quien no llega. Acércate a Dios para escuchar la palabra de verdad. Acércate a Dios para escuchar la gracia. Acércate a Dios para que tú seas sano en tu corazón. Acércate a Dios para que tú produzcas cambio en realidad. Por eso vale la pena recibir la palabra del Señor en los tiempos que vivimos. Es necesario, porque la palabra del Señor dice que la fe es por oír y el oír la palabra de Dios. Así que tú, ¿cuánto te estás perdiendo en tu corazón, en tu vida, en escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto estás perdiendo, amado amigo? Déjeme decirle en esta hora que es muy importante que usted se acerque a Dios. En realidad, acércate a Él, porque es importante para salvación de tu alma, porque la verdadera palabra de Dios produce cambio en el corazón. Ya lo vamos a ver en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues Dios dice la palabra que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es muy importante que nosotros aceptemos la palabra de Cristo nuestro Señor. Veamos lo que dice el Evangelio también, Juan capítulo
8. En ese capítulo 8 del Evangelio según Juan también dice la palabra de la siguiente manera: Dios es bueno y para siempre vive. Aleluya, te adoramos, Jesús. Capítulo 8, 31 de Juan dice así a la letra: digo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Aleluya. Vea lo que Jesucristo le dijo a los judíos, que cuando en ese entonces se acercaron a oír la palabra, ellos comenzaron a pensar diferente. Ellos vinieron allí para criticar al maestro. Ellos vinieron ahí para criticar a Jesucristo, para oír qué era lo que salía de sus corazones. Pero Jesucristo le dijo esas palabras, dice, a los judíos que habían creído en él, porque no todos habían creído en Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, amigo, si tú te acercas a Jesús para oír la palabra, debes de recibirla y debes de permanecer en ella. Claro, primero debes de recibirla con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que dice la palabra acá en este versículo. Si tú y yo recibimos la palabra de Jesús en nuestros corazones, debemos de recibirla con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que va a producir cambio en nuestras vidas. Por eso dice Jesucristo: ustedes que han creído en mí. Así que, amado amigo, si tú has escuchado nuestros mensajes todo este tiempo que hemos estado, aleluya, debes de creerle ya la palabra del Señor. ¿Hace cuánto tiempo te venimos predicando la palabra de verdad? ¿Hace cuánto tiempo te venimos predicando a Jesucristo, que Él es la gracia, Él es el camino, la verdad y la vida? Y todavía no has entregado tu corazón. Entrégalo hoy. Acepta a Cristo, que Él es fiel y justo y verdadero. Acéptalo con todo tu corazón, porque no hay nadie más en quien debemos de confiar. No hay nadie más en quien debemos de poner nuestra vida, sino solamente en aquel que ha venido. Si tú estás creyendo, amado amigo, o tu amigo has creído en Jesucristo, pues dice la palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que habla de permanecer. Nosotros debemos de permanecer en la palabra de Cristo. Debemos de permanecer en los dichos de su boca, porque permanecer en la palabra del Señor va a producir un cambio en nuestra vida. Y ese cambio que va a producir en nuestras vidas va a traer confianza en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar testimonio verdaderamente en quien nosotros hemos creído. Y tú y yo hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya no debes de estar pensando más en quién vas a creer. En las cosas de este mundo, en los ídolos de este mundo, en las cosas de este mundo. Un solo Dios debe de creer. En el Dios que envió a Jesucristo al mundo para perdonar nuestros pecados y para que seamos libres del pecado y nos acerquemos a Él con confianza, nos acerquemos a Él confiando y esperando que Él es justo y verdadero. ¿Qué esperas, amado amigo, para venir a los pies de Cristo? ¿Qué esperas para recibir la palabra del Señor? ¿Qué esperas para recibir a aquel que te está llamando a ti? ¿Qué esperas? Ven a Cristo. Cristo te ama. Cristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Por eso la palabra quiere producir en ti. Si tú recibes la palabra, en tu corazón va a producir un cambio. Ese cambio que va a producir va a ser cambio para bien. Claro que sí. Va a ser un cambio para la eternidad, algo que te va a llevar al cambio en tu vida, en tu alma, para que tú creas en Jesucristo y te apegues a Él, te acerques a Él con confianza. Es muy importante que si tú te acercas a Dios, le creas con todo el corazón. Dice la palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra que produce. Por eso te vengo a decir, amado amigo, en esta hora, que reciba la palabra del Todopoderoso, que reciba la palabra del unigénito del Padre, que reciba la palabra de aquel que vive y permanece por la eternidad. No deseche la palabra del Señor. A mí pues me podrás desechar los videos que estamos subiendo, pero una cosa sí te digo: no deseches la palabra de Dios. Si tú desechas la palabra de Dios en tu corazón, habrá un día que Él también te va a desechar, por cuanto no creíste en la palabra de verdad y por cuanto no perseveraste en la gracia. Así será aquel día, por lo cual ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te exhorto a que reciba la palabra. Te exhorto a que no eches atrás la espalda la palabra de aquel que está llamando, porque la palabra del Señor produce cambio en la vida. La palabra del Señor no es solamente religión, la palabra del Señor es poder en hecho, poder que cambia y transforma hasta el corazón más duro
duro y vil y menospreciado, aleluya, por lo cual hoy arrepiente de tus pecados, hoy arrepiéntete de tu estilo de vida que lleva en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Jesucristo vive y permanece para siempre. No desechen la palabra de Cristo que te estamos predicando. Jesucristo lo dice: si permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. En otras palabras, aleluya, no serías un discípulo falso, mas sería verdaderamente uno que marca la diferencia. Y Dios quiere, aleluya, amado amigo, que tú seas uno de ellos que marque la diferencia, uno de ellos que crean en las palabras de verdad, uno de ellos que abandonen el mundo y se acerquen a Jesucristo con confianza, porque la palabra del Señor produce cambio en esta vida, por lo cual yo he recibido la palabra de la gracia, he recibido la palabra de verdad, y esa palabra de verdad que ha venido a mi corazón ha producido ese cambio, aleluya, y me ha hecho permanecer en el camino de justicia, me ha hecho permanecer en el camino de verdad, por lo cual adoramos a Dios y queremos hasta que Él venga o hasta que Cristo nos llame a su divina presencia, por lo cual hoy es necesario que tú aceptes la palabra, la verdadera palabra en tu corazón, para que te haga a ti un verdadero creyente cristiano, aleluya. ¿Se da cuenta de lo que la palabra quiere producir en su vida? La palabra del Señor quiere producir muchas cosas, y lo que quiere producir es que tú seas un verdadero discípulo, un verdadero seguidor. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aleluya. Mire qué bendición ustedes, amados amigos, que Jesucristo quiere que usted conozca la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que la palabra del Señor produce cambio. La palabra del Señor es verdadera, es eficaz, no miente. La palabra del Señor es que produce ese cambio en nuestras vidas, es eficaz, que hace sabio al sencillo. Por eso la gente se agolpeaba delante del Señor. Esa gente venía, imagínense qué deseo esa gente de escuchar la palabra del Señor, que se amontonaban ahí, aleluya. Qué deseo había en esa gente solo por escuchar la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es verdadera, aleluya. La palabra del Señor produce cambios. Por eso el Señor dice acá, dice: si permanecéis en mi palabra. Ellos querían oír. ¿Cómo vas a permanecer en la palabra si primeramente no oyes con tus oídos circuncidados la palabra de justicia, la palabra de verdad, la palabra que te cambia, amado amigo? Que el Señor rompa las cadenas en tu vida, que el Señor rompa las ataduras en tu vida por medio de la palabra, que el Señor rompa la mentira que hay en ti, aleluya, porque hay una sola verdad, y Jesucristo lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Y es muy importante que nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, aceptemos esa palabra de verdad, aceptemos esa palabra de vida, esa palabra que la trajo Jesucristo hace más de 2000 años, aleluya. Esa palabra es muy importante en nuestros corazones, y es necesario que tú y yo la recibamos con un corazón contrito y humillado, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, quien vive por la eternidad. Venga este llamado, amado amigo, que Dios te está haciendo. Venga este llamado antes de que sea tarde, y no tardes al llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Es muy importante que la palabra del Señor, aleluya, vea ese y haga ese cambio en nuestras vidas. Dice la palabra, para ya casi terminando, dice la Escritura, falta más tiempo, pero escuchen lo que dice la palabra de Hebreos capítulo 4. Mi alma alaba al que cabalga sobre los cielos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Cristo, aleluya. Dice la palabra del Señor: procuremos pues entrar en aquel reposo. Esto es Hebreos 4:11 en adelante. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso, si tú no oyes la palabra del Señor y no la practicas, no permaneces en ella, vas a caer. ¿En qué vas a caer? En ejemplo de desobediencia. Y así hay muchos ustedes que andan en ejemplo de desobediencia y andan, aleluya, de un lugar para otro, aleluya, pero habrá un día que estarás delante de aquel que en realidad quisiste conocerle, aleluya, por cuanto no permaneciste en la palabra de verdad, por cuanto no permaneciste en la palabra de justicia. Lo que vas a hacer va a ser ejemplo de desobediencia, y hay de aquellos que dan ejemplo de desobediencia. Cuando nuestro Señor venga en gloria, será lamentable. Hoy es tiempo de que te vuelvas a la palabra y dejes que la palabra del Señor produzca un verdadero cambio en tu vida, dejes que la verdadera palabra cambie tu ser, tu alma, y invoques a Dios, quien es digno de ser bendito por la eternidad. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra en el versículo capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso la multitud
multitud se acercaba para oír la palabra de Dios. Se acercaba para oír a Jesucristo. ¿Qué era lo que Él traía? Él traía verdad, Él traía gracia y verdad. Y yo te estoy predicando en esta hora la gracia del Señor que te llama. Te estoy predicando la palabra de verdad que es viva y eficaz. Por eso dice la carta de Hebreos capítulo 4 y su versículo 12 de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva. Ahora sabes por qué te debes de acercar, aleluya, a escuchar la palabra del Señor. Óigame. Y usted que ya no se congrega, la Biblia dice, debemos de acercarnos a Dios, porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Antes, dice la Biblia del Señor, acerquémonos a Él con confianza al trono de la gracia. Por eso, aleluya, necesitamos estar cerca de Dios. Esa multitud quería estar cerca para escuchar la palabra. Por eso dice la carta de Hebreos, su capítulo 11, y en el que leímos que la palabra de Dios es viva. Por eso te venimos a predicar, te predicamos a Dios. Dios no está muerto, Dios no está en la sepultura, Dios no está en la cruz. Dios Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, que te llama y te dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, alma mía, alaba a Dios, aleluya, vendrán a ser como blanca lana, por lo cual arrepiéntete ahora. Venga la sangre de Cristo que te llama, venga la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Vengan a oír la palabra del Señor. Usted que se ha ausentado de la iglesia, usted que se ha ausentado de los caminos del Señor, Cristo le llama por su misericordia en esta hora. En realidad, amado amigo, acérquese a la iglesia, busque a aquel que vive y permanece por la eternidad. Él es amplio en perdonarnos, Él es amplio y rico en llamarnos, aleluya, esa misericordia y esa verdad. De ahora en adelante yo me voy a acercar a escuchar a Dios, porque Dios tiene palabra de vida. Por eso le digo al apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se da cuenta, amado amigo, por qué la multitud se acercaba a Dios? La multitud se acercaba a Dios porque habían varias razones. La razón que nos dice acá en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que vale la pena escuchar la palabra de la gracia. Vale la pena escuchar la palabra bendita de Dios que vive y permanece para siempre. Vale la pena escuchar la gracia de Dios. Así que si usted ha tenido en poco la palabra del Señor, será su problema. Habrá un día que usted va a dar cuenta delante de Dios, por cuanto no quiso recibir la palabra en su corazón. Y hoy es una linda oportunidad, amado amigo, para que usted vea la palabra a la luz de las Escrituras, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que la palabra de Dios quiere producir el cambio. Mira lo que hizo en mi vida. Jesús perdonó mis pecados, aleluya. Que Jesucristo me lavó de toda maldad. Yo quiero permanecer hasta que Él venga en gloria. Y yo no me quiero quedar, yo quiero irme con Él por la eternidad. Y yo quiero estar allá, aleluya, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero vivir con Él por la eternidad, porque no hay otro Dios, aleluya, a quien nosotros debemos escuchar. No escuchen los dioses paganos. Ahora vengo a decirle en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, no escuche esos dioses de mentira, esos dioses paganos, esos ídolos de mentira, de engaño, que lo único que hacen es distorsionar el camino de verdad. Lo único que hacen esos dioses es apartarlo a usted. Venga al Dios verdadero. Y yo te quiero decir en esta hora, hay un Dios verdadero, hay un Dios que tiene control en los cielos y en la tierra, hay un Dios que en la Biblia registra que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios vengo a predicarte. Los dioses que existen en esta tierra son dioses falsos, dioses de mentira, aleluya, que necesitan cargarlos, pero tú y yo, aleluya, adoramos a un Dios vivo, a un Dios que nos ha llamado con amor eterno, por lo cual ese Dios, vengo a decirte que tiene esa palabra, que quiere producir ese cambio en tu vida. La palabra de Dios es la única verdadera. La palabra de Dios es la única que salva. La palabra de Dios es la verdadera, la única que vive y permanece para siempre y es eficaz. Dice la Escritura de la siguiente manera: viva y eficaz es la palabra. Por eso la gente se amontonaba a escuchar a Jesucristo usted. Y ahora uno está haciendo el llamado. Venga luego, dice Jehová, y póngase a cuenta. Uno viene comenzando invitando a la gente a la iglesia para que vengan a escuchar las palabras. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Se van para otros rumbos en vez de venir a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que para todo hay tiempo, claro que sí, pero dice la palabra que la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
Y dice la palabra del corazón. Aleluya. Vea lo que la palabra del Señor hace. Aleluya. Es viva y eficaz. La palabra del Señor produce cambios en la vida, te descubre a ti quién eres. En realidad, pero cuando recibimos la palabra del Señor en nuestras vidas, óigame, déjeme decirle en esta hora, aleluya, comenzamos a sacar, a descubrirnos delante del Señor quiénes somos. Verdaderamente, si hay algo en el corazón nuestro, Dios quiere sacarlo, porque la palabra del Señor es viva, dice la palabra, que penetra y es cortante, dice la palabra, que toda espada de dos filos, por lo cual Dios sana, Dios hace la herida, pero Dios sana también y penetra hasta partir el alma. Eso quiero en esta hora que la palabra del Señor haga en tu vida. La palabra del Señor que está siendo predicada, amado amigo, no regresará a él vacía. Esa palabra va a marcar la diferencia en tu estilo de vida. Esa palabra va a marcar la diferencia en tu corazón. Por lo cual recíbela ahora en este instante. Recíbela con todo tu corazón. Acéptala, porque la palabra del Señor es muy importante que nosotros la vivamos y la recibamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado amigo, tú que estuviste ahí escuchando la palabra del Señor, qué bueno que estés escuchando la palabra del Señor. Pero acuérdate en realidad que el tiempo que tenemos acá en este canal es bien cortito, aleluya. Pero yo te invito a que te acerques a la iglesia, acércate a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Depende de donde tú estés, en qué estado, en qué país. Si tú sabes donde tú te estás congregando, qué bueno, te felicito en esta hora. Así como la multitud hacía para oír la palabra de Dios, así tú hazlo también. Congrégate en una iglesia donde prediquen la palabra de verdad, donde te prediquen que hay un Dios verdadero. Escucha la palabra de justicia, entrégale tu corazón al Señor. Ahora ya sabes que hay muchas razones, amado amigo. Hay muchas razones porque debemos de acercarnos a escuchar la palabra del Señor, como le leímos en el libro de Lucas, capítulo 5 y 1 en adelante. Cuando él estaba en esta ribera, en el lago de Genezaret, ¿verdad que sí? La gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Ahora tú ya sabes por qué la gente se agolpaba para escuchar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor es eficaz y la palabra del Señor penetra todo el más profundo de nuestro ser, aleluya, que produce cambio. Y una de las cosas que también la palabra del Señor dice que es el pan de vida. La palabra es el pan de vida. Así que hay muchas razones, amado amigo. No hay excusa para que tú no escuches la palabra de verdad en esta hora. Así que te dejo este mensaje, te dejo esta palabra que produce cambio en tu corazón. Y si Cristo no ha venido, a la próxima traeremos un nuevo mensaje para que tú sigas siendo edificado y sobre todo reciba la palabra del Señor en tu corazón y no la rechaces, porque si tú rechazas la palabra del Señor, habrá alguien en aquel día que te va a rechazar a ti. ¿Quién es ese que rechaza? Aleluya. Por cuanto tú le rechazas aquí, él te rechazará en los cielos. Así dice la palabra del Señor. Amado amigo, déjeme hacer una breve oración para bendecir su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, amado de mi alma, te doy gracias por permitirme una vez más el poder traer tu palabra en este día martes, Señor, oh Dios Todopoderoso. Y oro por aquellos amigos, oh Dios eterno, y oro por aquellos hermanos que se han descarriado de tus caminos, oh Dios, se vuelvan a ti, oh Dios mío. Que la intervención de tu buen Espíritu, Señor, oh Dios, intervenga en la vida de ellos en este instante, produciendo ese cambio, produciendo esa vida sobre sus corazones, Padre Santísimo. Y yo te ruego en esta hora que toque los corazones de los amigos. Los amigos tengan, Padre, ese deseo de buscarte cada día. Los amigos tengan ese deseo de estar cerca de ti, Padre Santo. Y yo te lo ruego en esta hora, amado de mi alma, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, que ninguno de ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, mi Señor. Y yo los bendigo en esta hora, que tu palabra no sea rechazada ya no más en sus corazones, sino sean recibidas por ellos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amigo, Cristo te ama, no te olvides, Dios te ama y te está esperando, y sigue escuchando la palabra de verdad. Aquí hay muchos en realidad mensajes, aleluya, que han estado grabados en nuestro canal. Así que si tú quieres escuchar uno cada día, escúchalo, que te va a ser de beneficio. Gracia y misericordia sean sobre tu vida. Recuerda que Cristo te ama y nosotros también. A la próxima. Dios te bendiga.